conversar precisamente con Luis Miguel Castilla. Él es director ejecutivo de Vidensa Instituto y también exministro de Economía y Finanzas de nuestro país. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias, Maritza, por la entrevista. Para empezar, me quedo con los dos pilares, ¿no? Seguridad y economía. ¿Son los pilares que se han estado abordando en toda la gestión de Boluarte o se podría decir que recién le están poniendo foco, bueno, ya con este gabinete? A ver, creo que es una continuidad. De hecho, hace incluso una invocación a la política de gobierno que se aprobó en el gabinete anterior. Me parece adecuado que pongan el énfasis en esos dos temas que son los que más preocupan a los peruanos. En el tema de seguridad es un tema central, no me voy a referir a él, aunque impacta a la economía. Y en aspectos económicos, ciertamente le ha puesto el énfasis en la inversión privada, en proyectos con nombre y apellido, en adjudicaciones que son positivas de obras de infraestructura. Proinversión nuevamente está retomando el liderazgo, ha adjudicado un puerto recientemente, va a adjudicar un proyecto muy importante para Lima el día de mañana, se supone. La minería ha sido puesta de relieve. Entonces, creo que es un discurso convencional que toca todos los temas sensibles. Ahora, lo más novedoso, entre comillas, ha sido el pedido de facultades legislativas, cosa que es novedoso, pero que es un poco quizás raro porque hace menos de un año se pidió. Exacto, eso es lo que le iba a preguntar, ¿no? También el Ministerio de Economía y Finanzas había pedido también sus facultades al Congreso. Meses atrás se había avanzado, pero ¿qué tan necesario quizás sea estas nuevas facultades que ahora están solicitando con este gabinete? Mire, va a depender, siempre se pueden perfeccionar las normas, ciertamente, pero creo que, digamos, estar pidiéndole facultades para leyes cada 6 meses, lo que hace es que, ¿por qué no acabaron de completar los cambios normativos hace poco tiempo? ¿Y por qué nuevamente aspirar a que cambios normativos vayan a cambiar, digamos, vayan a mover la aguja de la reactivación económica? Los puntos están bien puestos, creo yo, en general, con el escaso detalle de lo que ha anunciado el Premier. Creo que va a tocar revisar el proyecto de ley de delegación para saber precisamente qué cambios quieren hacer, pero nuevamente esto ya se hizo. Si uno ve los dos temas centrales que inspiró que el exministro Contreras solicitara facultades son exactamente los mismos. Entonces creo que, vamos, ayuda, pero los problemas en el país tienen que ver más con la gestión, con procurar eliminar los costos de transacción, con las decisiones que toman o no toman autoridades y con generar un ambiente de estabilidad para que se recupere la economía mucho más rápido de lo que está ocurriendo a la fecha. Entonces, ahora, hasta el momento, ¿cómo podríamos hacer el balance, ¿no?, del ministro de Economía, por ejemplo? Porque finalmente Adriancén es nuevo en este gabinete ministerial, lo va a liderar con estos 6 cambios, por ejemplo. ¿Qué es lo que se le viene al Perú en cuanto a recuperación económica? ¿Va a contribuir esta movida en 6 carteras que son principales, ¿no? Tenemos administratura, agricultura, por ejemplo. Mire, yo creo que la cartera principal, el cambio principal está en interior, porque el principal problema que afecta a los peruanos es la inseguridad, la criminalidad, y a través de la extorsión limita la actividad productiva de pequeños emprendedores hasta de la gran industria. Entonces, el tema de inseguridad sí frena la economía. Los cambios que se han hecho son cambios que son en sectores que son importantes en producción respecto a retomar políticas mucho más acertadas en el fomento de la pesquería. La problemática de la MIPE sigue siendo central. Hay muchas MIPEs muy golpeadas aún por una economía que estuvo recesada el año pasado. En el sector de agricultura hay proyectos importantes que de hecho fueron mencionados por el Premier que requieren destrabarse. Anunció que Majes Iguas va a pasar al Ministerio de Agricultura del Gobierno Regional de Arequipa. Ojalá que así sea, que no se va a dilatar la adjudicación del proyecto de Chavimochic, que también fue adjudicado al gobierno canadiense para realizarse. Entonces, yo creo que hay anuncios positivos con nombre y apellido, y lo importante es que ahora pasen del dicho al hecho. Hay algunos temas donde hay cierta inconsistencia en el tema, por ejemplo, de austeridad fiscal, que ha sido un tema central de lo que el ministro de Economía ha venido diciendo desde que empezó su gestión. Hay algunas dudas respecto a la vez anunciar recortes de gastos superfluos y por otro lado
aumentar el endeudamiento para la Municipalidad de Lima, por ejemplo, Claro. es una inconsistencia, o dar créditos suplementarios para aumentar la planilla del Congreso. Entonces, hay ciertos temas que parece que son más producto de una negociación política que responder a móviles absolutamente técnicos. Pero creo que el detalle que falta para efectivamente ver el impacto de este discurso en temas económicos es ver la letra chica del pedido de facultades. Hay dos ámbitos que a mí me han llamado la atención. Uno tiene que ver con mejorar el funcionamiento del Tribunal Fiscal. Recordemos que es la entidad administrativa donde se dirimen controversias entre contribuyentes y la SUNAT. Esto es importante porque hay una carga procesal muy alta que hace que se tome muchísimo tiempo en resolver estas controversias y es un tema no menor. Y lo otro que me llama más la curiosidad es que hay un rubro que dice equilibrio fiscal. Escuchando a las palabras del Premier, él dice que se va a sanear las cuentas públicas en el mediano plazo, llevar el déficit fiscal a 1% del PBI. ¿Y se logrará? Todo va a depender del crecimiento económico, pero al plantear una medida que dice equilibrio fiscal dentro del pedido de facultades, lo que me hace deducir, y estoy especulando, es que a lo mejor pretendan cambiar las reglas fiscales para tener un horizonte más gradual de convergencia de ese 1% de mediano plazo. ¿Y qué significa cambio de regla fiscal, ¿no? Cambio en la regla fiscal. ¿Qué podría generar? ¿Podría provocar mayor tributación? ¿Aplicar impuestos a ciertos Lo que significa sectores? es que el ajuste fiscal va a ser más gradual. El año pasado el déficit fiscal cerró en 2,8% del PBI, por encima de la meta que tenían. Tiene que reducirse a 2% este año. Y al 2026 el compromiso es que llegue a 1%. Entonces, esto es un ajuste que no es menor. Entonces, a lo mejor el MEF está pensando plantear una discusión para poder hacerlo más gradual, no llegar al 26, sino a lo mejor 27 o 28, el Premier ha dicho mediano plazo. Ahora, en este tema yo creo que es un tema sensible porque la credibilidad del manejo de la política fiscal está puesta a prueba. ¿Y esa responsabilidad solo recae en el MEF o hay otro sector que podría también influir? No, eso es responsabilidad del Ministerio de Economía, pero una discusión mucho más abierta que se explique por qué, si quisiera modificar eso, si ese fuese el caso, debe involucrar la participación del Consejo Fiscal, de expertos en la materia, y explicar, bueno, ¿por qué es esto? ¿Es para efectivamente no perjudicar la recuperación económica o es para tener más margen de gasto fiscal? Si fuese lo primero, es entendible. Si fuese lo segundo, sería más cuestionable porque, digamos, se sabe que este gobierno es débil y necesita del apoyo del Congreso. Y una forma como darle apoyo es a través de partidas presupuestarias. Claro. Entonces, yo creo que ese es un tema que más allá, que requiere una explicación de parte del Ministerio de Economía, que probablemente la dé a la hora que sustente ese pedido de facultades legislativas. Entonces, ¿Esto no pone en riesgo la deuda pública, por ejemplo? Mire, yo creo que la deuda pública es un gran activo que tenemos, porque tenemos bajos niveles de endeudamiento Así con es. respecto al PBI. Entonces, quizás el Perú se puede dar el lujo de ir un poquito más lento. Pero lo importante es que se hable con claridad y con transparencia y que se expliquen las razones por qué es que están estimando llegar más lento a la meta. El Banco Central, haciendo un símil, tiene su meta de inflación. Cuando no la cumple, explica las razones por qué y no pasa nada y los agentes económicos absorben esa información y prevén cuál va a ser la inflación futura. Eso lo reportan cada trimestre o cada semestre, en el caso del Banco Central. En el caso del MEF, su responsabilidad es cumplir la meta fiscal, o sea, no gastar más allá de la cuenta para mantener la sostenibilidad de las cuentas públicas. Somos país solvente, pero tenemos que cuidar ese activo y, de hecho, las agencias calificadoras de riesgo le dan mucha importancia a cumplir eso porque eso determina el costo de financiamiento para el Estado y evidentemente para el sector privado que emite bonos. Claro, definitivamente, señor Castilla. En el discurso también el premier Gustavo Adriancén ha resaltado que este gobierno va a viabilizar 7 proyectos mineros, ¿no? Vamos a ver un poco cómo o qué es lo que dijo exactamente en esta parte. Estamos comprometidos con el fortalecimiento de la industria minera peruana, que es responsable, socialmente amigable y respetuosa, por supuesto,
de nuestras comunidades nativas y campesinas. Por ello, es que nos esforzamos por cultivar un sector más transparente, eficiente y comprometido con el bienestar de las comunidades, garantizando que la minería contribuya de una manera positiva al crecimiento económico de nuestro país. Nuestra meta para este año es viabilizar una inversión minera de hasta 4.600 millones de dólares, sustentando principalmente en el impulso de 7 importantes proyectos mineros como son reposición Tantahuatay oro, ampliación Huancapeti zinc, reposición Antamina cobre, Romina zinc, reposición Raura plata, Cochabamba fase 1 cobre, Corani zinc. Además, proyectamos que para el año 2026 el nivel de ejecución de inversión minera supere los 5.400 millones de dólares, lo que demuestra nuestro continuo compromiso con el crecimiento de la industria minera responsable. Por otro lado, después de más de 20 años, el Poder Ejecutivo viene elaborando un nuevo marco normativo adecuado a la realidad de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal presentes a nivel nacional. Consideramos que las últimas normas sobre este estrato minero datan del 2002 y es imprescindible revisarlas. Este nuevo marco normativo buscará que las actividades mineras de la pequeña minería y minería artesanal se den de manera responsable, sostenida y saludable. En este momento tengo que anunciar que la sociedad y nuestro medio ambiente están esperando de nosotros una cuota de responsabilidad. En tanto se desarrolle esta propuesta, anuncio la conformación de una comisión multisectorial con participación de diferentes actores que se encargará de formular una propuesta integral antes de diciembre del 2024 para que se implemente durante el año 2025. Ahí estábamos escuchando al presidente del Consejo de Ministros hablar sobre estos proyectos que van a ser viabilizados según refiere, y solo para tener en cuenta cuáles van a ser la reposición Tantahuatay, que es una mina de oro, ampliación Huancapeti de zinc, reposición Antamina Romina, también de zinc, y tenemos a la reposición Raura, Chalcobamba fase y Corani. Señor Castilla, ¿será suficiente esto para contribuir un poco con la recuperación económica? Y para empezar, ¿qué tan factible va a ser, ¿no?, de tener a estos proyectos concretados finalmente para este año? Mire, yo creo que es una muy buena forma de acelerar la recuperación económica, y esto demuestra una serie de factores, Maritza. Uno es que el ministro de Energía y Minas nuevo claramente cree en la inversión minera y está haciendo todo lo posible para que así sea. Lo segundo es que hay un equipo especial de seguimiento a la inversión privada que está en el MEF y que acompaña muchos de estos proyectos. A mí me consta, yo he visto el trabajo diligente que hacen. Y lo segundo, que es un tema más político, es que el gobierno ha dejado este complejo de decir vamos a apoyar a la minería. En muchos discursos presidenciales o de primeros ministros ante el Congreso omitían el tema minero. Yo creo que el último fue cuando Pedro Cateriano fue premier y hizo mucho énfasis en promover la minería, y eso no cayó bien políticamente quizá en algunos, pero eso creo que acelera la reactivación. Ahora lo crucial va a ser pasar del anuncio a lograr que muchas entidades públicas opinen de manera digamos, efectiva y rápida, y que se cumplan obviamente con todos los parámetros legales para efectivamente tener un impulso mucho más fuerte de la minería, que no solamente mueve divisas, sino que es una fuente importante de recursos para gobiernos locales y regionales a través del canon y regalías que pagan estos proyectos. ¿Y estos proyectos, estos 7 proyectos mineros que han sido mencionados, serán iguales al impacto o generarán un impacto similar a lo que fue Quellaveco el año pasado, que, bueno, finalmente sostuvo, ¿no?, a nuestra economía? Bueno, creo que la suma de todos estos proyectos, que creo que es poco menos de 5.000 millones, es la suma de un solo proyecto. Quellaveco
en su fase de inversión fue de 5.000 millones de dólares y acá son 6, 7 proyectos. Lo que urge en el país es tratar de realizar megaproyectos como teníamos en el pasado. Siempre ha habido uno muy grande que ha movido el sector. Ahora son distintos, muchos de ampliación, pero yo creo que es una forma rápida de poder acelerar la recuperación de la economía y aprovechar que los precios de las materias primas siguen siendo elevados. Claro. El precio del cobre está alto, el precio del oro también, y eso hace mucho más factible que estos proyectos se dinamicen y pueden efectivamente cambiar la realidad del país y acelerar una recuperación económica mucho más rápido y efectivo que el gasto público, por ejemplo. Luego de esta mención se anuncia también, el Premier refirió o habló sobre un marco normativo que pueda regular un poco la minería artesanal. Incluso pues explica que no había o no se registró un cambio sustancial, al menos desde el 2002. ¿Por dónde o cómo debe ser guiado este marco normativo, ¿no?, para reducir este problema que finalmente afecta también? Mire, yo creo que en esta materia, que no es nueva, porque la realidad de la minería, de la pequeña minería y la artesanal viene de mucho tiempo atrás, hubo un grupo de trabajo en el gobierno de Vizcarra, me equivoco, en 2018, que planteó algunas medidas. Y acá tiene que ver quién es el que otorga las concesiones, si es que son los gobiernos regionales, si es que es el Ministerio de Energía y Minas y quién fiscaliza y supervisa estas concesiones. Entonces, es un tema que es importante, una ausencia quizás sea la omisión de qué hacer respecto a la minería ilegal que sigue campeando en el país. Tenemos 85 millones de hectáreas de minería ilegal, que está entrelazada con el crimen organizado, y esto no ha habido escasa mención, y eso también pasa por qué hacer con el Reinfo. Acordémonos que el gobierno tuvo que retroceder ante una medida del Congreso que derogó parte de las medidas que el gobierno pretendía hacer para luchar contra la minería ilegal. Nada de esto se ha dicho, pero creo que es importante actualizar un marco normativo, y eso tiene que ver también cuáles son los roles de los gobiernos locales y especialmente los regionales para otorgar concesiones y fiscalizar su cumplimiento. Que el ministro Rómulo Mucho esté en la mira del Congreso, ¿cómo podría afectar, ¿no?, estas metas que se está trazando el gobierno actual? Mire, un problema que tiene el Perú es la excesiva rotación de autoridades. Entonces, si antes un ministro de Estado duraba pues 2 años en el ejercicio del cargo, hoy duran meses. Entonces lo que necesitamos es estabilidad y no tener pues ministros que cambian a cada rato. Que haya un ministro que tiene las cosas claras y que permanezca pues 2, 3 años sería lo ideal como mínimo. Eso en todos los cargos, especialmente en aquellos que son sensibles como salud, como interior, que son sillas voladoras que no duran ni 2, 3 meses y cambian al ministro. Porque cambiar de ministro significa que cambian los viceministros, cambian los directores generales, y eso hace que haya pues una parálisis en la toma de decisiones y no hay contraparte para el privado que invierte o para el ciudadano que exige cosas y no tiene a quién exigirles. Hay tanto cambio y volatilidad en los puestos. Entonces, si bien creo que es positivo que esté un ministro con experiencia en ese sector, así como en otros, es importante darles estabilidad. Si no hay estabilidad, por más que hayan buenas ideas, ponerlas en práctica va a ser mucho más difícil. Claro, hay que tener en cuenta que durante el gobierno de Boluarte ya se han dado más de 50 cambios, ¿no?, cambios ministeriales. Ahora usted, que ha sido exministro de Economía o que es exministro de Economía, ¿qué tanto puede desestabilizar el movimiento de un titular de una cartera? ¿Cuánto puede retrasar quizás el avance de los proyectos? Muchísimo. Antes se hablaba de cierta forma de las cuerdas separadas. La economía iba por un lado, la política iba por el otro. Y los ministros duraban tiempo y se podían aplicar políticas de gobierno y ver los resultados. Pero ahora lo que vemos es que hay una altísima tasa de rotación. Yo le hablo en el caso del Ministerio de Economía. En mi época yo estuve 3 años y medio a cargo del MEF. Hoy en día el tiempo promedio de un ministro de Economía es de 7 a 8 meses. Entonces, esto lo que hace es que acorta los tiempos y hace mucho menos previsible el futuro, porque estamos sujetos obviamente a las prioridades que ponga el titular y todo el personal que trae un cambio ministerial. A ver, estamos en un país, hay políticas de Estado que deben de continuar pese al cambio del titular del sector, pero siempre hay un margen de incertidumbre ante estos cambios tan rápidos y sucesivos. El caso más dramático es el interior, y por eso tenemos lo que tenemos. Nosotros, por ejemplo, en Vidensa hemos hecho un estudio que muestra la ineficiencia del Ministerio del Interior,
que tiene el 80% de sus obras paralizadas, 80%, entre comisarías y otros tipos de proyectos que son claves para luchar contra la inseguridad ciudadana. Y esto en parte refleja esta altísima tasa de rotación de autoridades. Perfecto, señor Castilla. En el discurso también se ha hablado de estos proyectos de asociaciones público-privadas también y definitivamente las obras que están siendo adjudicadas por parte de Proinversión. Usted lo había comentado, pero vamos a ver un poco lo que fue este discurso y a detalle también lo que dijo el Premier al respecto. En el 2024 adjudicaremos nuevos proyectos bajo la modalidad de asociación pública-privada APP hasta por un monto de 8.036 millones de dólares, destacando primero el puerto de Marcona por 415 millones de dólares, adjudicación que se ha realizado el pasado viernes 22. Y asimismo, anuncio el megaproyecto Anillo Vial Periférico, que será anunciado el día de mañana, jueves 4, por un monto mayor a 3.400 millones de dólares. 3.800 millones de dólares en los últimos 7 días han sido adjudicados, señoras y señores congresistas, vía APP. Otras obras importantes son el ferrocarril Huancayo-Huancavelica, conocido por todos nosotros como el Tren Macho, y 15 proyectos de transmisión eléctrica. Para el 2025 contamos con una cartera de 70 proyectos por adjudicar por un monto aproximado de 16.000 millones de dólares en puertos, colegios, hospitales, plantas de tratamiento y energía. Estimamos que al finalizar el gobierno de la señora presidenta Dina Boluarte se habrán adjudicado obras vía APP por más de 25.000 millones de dólares. Para ello, es primordial mejorar y consolidar las reglas aplicables a todas las fases de los proyectos de APP y también de los proyectos activos, así como fortalecer a las entidades involucradas en la ejecución de estos proyectos. Bien, obras por más de 25.000 millones de dólares, entonces anuncia el Premier. Señor Castilla, ¿cómo va o cómo calificar un poco el trabajo que está teniendo este gobierno en cuanto a este tipo de obras? Bueno, finalmente se está reactivando el proceso de concesiones después de un largo letargo donde no se adjudicaba nada. Es positivo lo que ha dicho el Premier. Ahora, hay que tomar en cuenta que tenemos una brecha de infraestructura enorme, que es de más de 350.000 millones de soles según la OSD. Y muchas veces los problemas comienzan después de la adjudicación. Es bien importante adjudicar, pero es importante cumplir con los compromisos que el Estado asume. Por ejemplo, si se va a hacer una carretera y no se tiene los predios saneados porque no se ha expropiado o no se ha movido a la población o hay interferencias debajo de la tierra, eso tiende a generar incumplimientos que finalmente se derivan en arbitrajes que el Estado pierde. De hecho, el Estado ha perdido hace poco un arbitraje en contra del operador de la línea 2 del metro por retrasos en darle el predio a tiempo. Un tema adicional que creo que es importante abordar para que todo esto efectivamente se materialice más allá del anuncio retórico es que tenemos un problema que se está minando la seguridad jurídica en el país. Tenemos casos notorios donde carreteras por peajes están hoy día siendo politizadas por decisiones, digamos, de ciertos estamentos del país y eso desalienta la entrada de postores calificados a estas concesiones. Ojalá que mañana que se adjudica el anillo vial periférico en Lima, que tiene mucho tiempo en gestación, hayan postores de alto nivel y efectivamente se concrete esa inversión. Lo importante es ir más allá de la adjudicación a finalmente tener la ejecución y la culminación de esa obra para que beneficie pues, a muchos peruanos que hoy día adolecen de servicios básicos insuficientes. Y con respecto a este tema, el gobierno, el Ejecutivo en este caso, ¿tiene la capacidad de bloquear este tipo de amenazas que estamos viendo, como la que usted había mencionado con el tema de peajes? Porque no hemos visto una posición clara, ¿no? O simplemente dan recomendaciones, pronunciamientos, recomendaciones, pero tampoco es que sea una posición fuerte. Claro, no es fuerte porque probablemente sea un gobierno que no tiene mucha fortaleza política y no quiere pues, pelearse, me imagino, con el alcalde de Lima o con la población y le rehúye la conflictividad social. Entonces,
creo que es sintomático de un gobierno que tiene muy limitada capacidad de injerencia en lo político, al carecer de bancada en el Congreso y por todos los problemas que lamentablemente padece la presidenta y muchos de sus miembros. Entonces, obviamente no hay mucho que pueda hacer, pero sí es importante no ceder a las presiones, cosa que yo estoy viendo, y tener pues una palabra firme. Los inversionistas escuchan lo que dice la presidenta, escuchan lo que dice el ministro, y yo veo que en este tema han estado un tanto timoratos, probablemente por la necesidad de conseguir el voto de confianza del Congreso y por sostenerse en el poder hasta el 2026. Un punto importante a destacar en el discurso de investidura es este tema del flagelo de la corrupción. El premier había mencionado mucho esto y bueno, desde el fin de semana, en realidad desde hace varios días ya, pero sobre todo desde el fin de semana, la presidenta nuevamente está en el ojo de la tormenta debido al allanamiento. ¿Cuánto va a impactar esto en nuestra recuperación económica, en la estabilidad del país, la posición de la presidenta y toda la atmósfera que se ha creado al respecto en cuanto a los relojes Rolex? Mire, yo creo que hay dos temas que son centrales. Uno es que el foco no está puesto en lo importante que es resolver los problemas de los peruanos, sino en resolver los problemas judiciales de la presidenta. Y lo otro es que la imagen internacional del país se ve perjudicada. Este año vamos a ser país sede de la PEC y lo que sale afuera no es los proyectos de inversión o lo que el país está avanzando en distintas materias, sino en los escándalos de esta naturaleza. Entonces, creo que toda persona y todo funcionario se debe respetar su debido proceso, que se investigue, pero creo que la forma como esto se ha estado manejando, digamos, dista de pintarnos como un país serio, donde hay instituciones que funcionan. Yo creo que ha sido un tanto, digamos, muy mal manejada toda la situación de la presidenta, de no encarar y dar la cara a tiempo, y una sobrereacción quizás de la Fiscalía. Pero, en fin, yo creo que lo importante es esclarecer y tomar las medidas para que esto no se repita, porque lo que se hace con una mano promoviendo la inversión en foros internacionales se borra con la otra, con este tipo de episodios tan lamentables que hemos visto en el país últimamente. ¿Y con este escenario conseguirá el voto de confianza el gabinete de Adriancén? Me da la impresión que tiene los votos, pero probablemente no sean gratis. Probablemente hayan tenido que negociar o ministerios, como parece ser el caso en algunos rubros, o proyectos, o ya lo veremos más adelante. Porque lo que es cierto es que este Congreso no da nada gratis y probablemente este pacto que hay entre el gobierno y un segmento del Congreso se mantenga para que los dos lleguen hasta el 2026. Perfecto, le agradecemos mucho por esta entrevista. Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Evidencia Instituto y también exministro de Economía, analizando un poco el discurso de investidura del presidente del Consejo de Ministros.